Entonces les vamos a dar ahora sí oficialmente la bienvenida a nuestro segundo webinar de esta serie que hemos creado de Historias con Impacto. Muchas gracias a todos los que se unieron y a todos los que se van a ir uniendo y a los que también están siguiendo la transmisión en vivo. Quería agradecer a Claudia de Comunicaciones de la Facultad de Ingeniería por ayudarnos en toda esta logística y a nuestros invitados especiales del día de hoy, a Gastón Wright y a Consuelo, por acompañarnos desde Argentina, y a Patricio Corbalán, profe de la UDD y periodista que también nos ayudó y nos va a estar ayudando a facilitar la parte de preguntas. Pero bueno, volviendo a nuestra serie de webinars de Historias con Impacto, es una iniciativa que estamos promoviendo desde Impacto de la Facultad de Ingeniería, y hoy en particular también nos sumamos con la Facultad de Comunicaciones. Y lo que buscamos a través de esta serie de webinars es invitar a personas como Gastón, como Consuelo, como tuvimos en el webinar pasado con Milagro y con Santi, a personas que desde sus lugares pueden compartir un poco sus historias personales y cómo a partir de sus vivencias ellos lograron unir su vocación y su profesión en la búsqueda por generar impacto y cambios sociales. Y un poco lo que buscamos es también que nos transmitan cómo lo están viviendo y cómo fue un poco ese camino profesional y de vida que están haciendo. Y que lo que buscamos es que sirva de inspiración para ustedes en esta preparación que están teniendo como estudiantes en la universidad. Para la charla de hoy, en particular, invitamos a Gastón Wright. Él nos está acompañando desde Argentina y hoy en particular nos va a hablar sobre las nuevas formas de participación ciudadana a través del uso de las plataformas digitales, y también cómo a través de la tecnología y del uso de estas plataformas se pueden y se están generando cambios sociales. También va a hablar un poco sobre la importancia del storytelling para movilizar estas causas sociales. Gastón es director de Change.org desde Argentina ya desde el 2013, y antes de sumarse a esta plataforma de peticiones, él trabajó 12 años en Ayoka Emprendedores Sociales, donde se desempeñó como director y cofundador de Changemakers, también una plataforma virtual para movilizar causas y concursos sociales. Durante estos años apoyó diferentes iniciativas en torno a la innovación social y liderando proyectos sociales, también trabajando como consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo. Y además él, para los chicos, si se sumó algún estudiante de Ciencias Políticas, él es licenciado y tiene un máster en Ciencias Políticas de la Universidad de Toronto, y además se desarrolla como profesor en la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires, Argentina. Además quería presentarla a Consuelo Arévalo Ortiz. Ella es de Chile, actualmente está basada en Buenos Aires, pero se recibió de periodista de la Universidad de Concepción y actualmente es la encargada de campañas en Change.org para Chile. Consuelo también se sumó porque ella nos va a compartir algunos ejemplos de causas que se están movilizando en Chile, y también va a hablar un poco de estas audiencias y del público chileno que a nosotros también nos va a interesar en particular escuchar. Un poco la dinámica de la presentación de hoy va a ser, le vamos a dejar un tiempo a Gastón y a Consuelo para que se presenten ellos, para que hablen sobre la convocatoria de hoy, y luego lo que queremos hacer es dejar un tiempo para preguntas. Ese espacio de preguntas más a modo de entrevista va a estar facilitado por Patricio Corbalán, que él es profe y periodista de la UDD, y lo que queremos es lo que les pedimos es que durante las presentaciones dejen silenciados sus micrófonos. Si tienen preguntas, que las dejen para el final, o si no, a través del chat se las pueden acercar para que Pato, Patricio las haga durante el momento de la entrevista. Sí buscamos que en ese momento de entrevista sea más participativo. Incluso ustedes pueden activar sus cámaras y ustedes directamente pueden hacer las preguntas o nos piden a nosotros por el chat. Eso en términos de avisos más parroquiales, como decimos internamente. Pero ahora, bueno, no quería sacarle más tiempo y sí quería dejarle la palabra a Gastón para que, bueno, nos empiece a contar un poco de su historia y de cómo están trabajando hoy por hoy en Change.org. Muchas gracias por sumarse a esta invitación. Bueno, gracias. Espero que me escuchen todos bien. Muchas gracias por la invitación, tanto para mí como para Consuelo. Es un placer, digamos, poder hablar a alumnos de universidades, digamos, porque
ya les vamos a contar un poco más adelante, uno de los objetivos, digamos, que tenemos dentro de Change.org como plataforma es incentivar también a las nuevas generaciones de graduados de carreras de comunicación u otras carreras, ¿sí? ¿Por qué no, digamos, también de ingeniería? A ver, digamos, el trabajo, digamos, de comunicación dentro, digamos, de plataformas digitales, digamos, como son Change.org, como una opción, digamos, dentro del potencial desarrollo profesional que ustedes tengan en el futuro. Después vamos a charlar un poco de esto. La presentación que tenemos está dividida como en dos partes, digamos, una primera parte en donde yo les voy a contar un poco mi historia personal, digamos, y cómo llegué a trabajar en esta plataforma que lancé en Argentina en 2013. Después les voy a contar un poquito, digamos, de cómo funciona Change.org en América Latina, digamos, y también en Argentina, digamos, como un ejemplo de otro país que no es Chile, digamos, así tienen, digamos, la versión, digamos, de dos países en dos etapas, digamos, de desarrollo de la plataforma diferente. Y después la segunda parte se va a focalizar 100% en que puedan tener una exposición a cómo funciona la plataforma en Chile, digamos, qué cantidad de usuarios tenemos, digamos, qué tipo de campañas vemos, y ahí Consu les va a poder dar un montón de información súper interesante sobre todo esto. Así que si les parece, empezamos. Y como dijo Pato, dejamos para el final, digamos, las preguntas y los invitamos a pensar, digamos, preguntas interesantes. Y como digo siempre, piensen preguntas, digamos, que vamos a responder todo, digamos, lo que quieran preguntar, ¿sí? No tenemos restricciones, digamos, en términos, digamos, de qué cosas no podemos contestar y qué cosas sí, así que no se preocupen y piensen preguntas, digamos, difíciles para nosotros. Hasta las más difíciles, digamos, son las preguntas, digamos, más interesantes de responder. Bueno, les cuento un poco sobre mí antes de empezar con Change.org en América Latina. Tengo 44 años, hace ya casi, digamos, 21 años, digamos, que trabajo en lo que yo llamo un poco la intersección entre tecnología y cambio social. A los 23 años, digamos, después que terminé la facultad, yo me recibí de licenciado en Ciencia Política, estaba haciendo una maestría en Historia, digamos, y me imaginaba, digamos, mi vida como profesor en la facultad, ¿sí? Yo ya daba clases, digamos, como ayudante alumno, y después de recibirme seguí dando clases, y mi vida estaba como planteada en el mundo académico, ¿sí? Hasta que cuando estaba haciendo ese máster conocí a una persona dentro de esa maestría de historia, ni siquiera era una maestría de algo vinculado a gestión de organizaciones de la sociedad civil, ni nada parecido. Esa persona era parte de la comisión directiva de una organización para la que trabajamos tanto Pato, digamos, como yo, que se llama Yoka. Y esta persona me invitó a ser voluntario dentro de Yoka porque me dijo, mira, es una organización que te va a interesar, digamos, trabajan con el tema de emprendedores sociales. En esa época, eso era en el año 2001, ¿sí? Un año complejo, digamos, acá en la Argentina. Me llamó mucho la atención, digamos, esta idea del emprendedor social, ¿sí? Y cómo pueden generar esos emprendedores sociales que tienen una lógica parecida a lo de los emprendedores de negocios en el cambio de determinadas reglas de juego dentro de la sociedad civil y de poder generar nuevas formas de abordar las problemáticas de los problemas más complejos que tienen nuestros países. Y la primera tarea que tuve como voluntario, ¿sí? Fue armar, en ese momento, en el 2001, ¿sí? Lo que iba a ser la intranet de la comunidad de organizaciones y fellows de Ashoka, que son los que recibían fondos, digamos, de Ashoka para innovadores sociales de Ashoka que la organización financiaba para que pudieran dedicarse full time a su trabajo.
Y fue mi primera interacción en realidad, digamos, con un proyecto que combinaba el comienzo del uso un poco de Internet de manera masiva con la planificación de una plataforma que lo que buscaba en ese momento era, hoy parece, digamos, muy simple y cualquiera, digamos, puede interactuar con cualquiera, digamos, en Internet, pero en ese momento, digamos, mi objetivo o mi tarea era generar un espacio virtual, privado, digamos, para una comunidad de más o menos 300 organizaciones en América Latina que podían a través de Internet empezar a compartir mejores prácticas y ideas de replicación de sus innovaciones. Y ahí fue un poco, digamos, mi amor a primera vista con esta combinación que yo llamo entre tecnología, Internet y cambio social, ¿sí? Que creo que ha sido un poco lo que ha guiado mi vida, digamos, en los últimos 20 y pico de años. Yo después, en el 2002, me fui a vivir a Canadá, viví en Canadá alrededor de 7 años. En Canadá, digamos, seguí trabajando, digamos, en Ashoka. Empecé a trabajar en otros proyectos un poco más sofisticados de tecnología vinculada también al cambio social. Armamos lo que fue también la comunidad de organizaciones o fellows de Ashoka en Internet a nivel global, lo cual fue un desafío muy interesante de poder ahí también en esa plataforma poder interactuar, no solo generar la interacción entre estas organizaciones y estos emprendedores, sino también entre organizaciones que apoyan a Ashoka, digamos, como grandes consultoras, digamos, o expertos, para que ayudaran directamente, digamos, con su expertise a estos emprendedores sociales. En el año 2006, más o menos, un grupo de 4 o 5 personas que trabajábamos en diferentes programas en Ashoka, lanzamos una plataforma en ese momento que se llamó changemakers.com, que es en donde trabajó Pato, digamos, conmigo. En esa plataforma fue extremadamente revolucionaria en ese momento que se creó, digamos, porque fue la primera plataforma de Internet que lo que buscaba era democratizar el acceso a los fondos que existen en una infinidad de fundaciones que dan fondos a organizaciones de la sociedad civil, pero que tienen un problema grave, y es que generalmente le dan fondos a los mismos jugadores siempre, ¿sí? Y eso lo que hace es generar un sistema bastante injusto de distribución de la filantropía, que lo que hace es que las organizaciones que tienen recursos para poder escribir propuestas, generalmente en inglés, digamos, para estas grandes fundaciones, sean los que siempre reciben fondos. Y nosotros, a través de esta plataforma que se llama changemakers.com, lo que quisimos fue lanzar competencias online con diferentes fundaciones y empresas que dedicaban parte de su dinero filantrópico para poder conocer e invertir directamente en pequeñas organizaciones que nunca hubieran tenido la posibilidad de vincularse ni con Google, digamos, ni con una fundación que trabaja en temas de salud, ni con Nike, por ejemplo, ni con un laboratorio enorme, digamos, como Behringer, y otras muchas, digamos, fundaciones con las que trabajamos durante esos años. Eso fue hasta el 2012. En el 2012 consideré que ya había llegado el punto, digamos, de que tenía que empezar a hacer otra cosa después de 12 años de trabajar en esto, pero nunca me terminé yendo de esta intersección entre tecnología y cambio social, y empecé a trabajar en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, digamos, como consultor en el armado de una plataforma que también ayudara al banco a distribuir de manera innovadora fondos hacia organizaciones de la sociedad civil que estaban haciendo cosas interesantes. Ahí también trabajé algunos años. Fue muy interesante para mí porque pude ver desde el otro lado, digamos, lo que es trabajar en un organismo multilateral. Digamos, uno está muy mal acostumbrado trabajando en este tipo de organizaciones de la sociedad civil a trabajar de manera, digamos, mucho más
dinámica, digamos, y aprendí trabajando en el BID, digamos, lo que es trabajar dentro de estas estructuras, digamos, de la burocracia, digamos, internacional, que pagamos todos nosotros con nuestros impuestos, ¿sí? Para decirlo, digamos, de alguna manera. Y fue una experiencia interesante, digamos, aprendíamos mucho, pero por el otro lado también me di cuenta que no era el lugar, digamos, para mí en términos de una carrera de largo plazo y que de alguna manera tenía que volver a trabajar en el sector social. Y así fue que en el 2012, a fines del 2012, me enteré, digamos, que Change.org quería lanzar la operación acá en América Latina. Conocí, digamos, una persona que en ese momento estaba haciendo la búsqueda, digamos, como para empezar a implementar algunas ideas de lanzar en México, digamos, en Brasil, en Argentina, como primeros, digamos, 3 países, digamos, para testear un poco, digamos, el modelo. Y así fue que me sumé, digamos, en fines del 2012 al equipo de Change.org. Éramos solamente 2 personas en América Latina que empezamos con esto. Siempre cuento, digamos, esta historia porque mi relación con Change.org empezó en el 2007, cuando lo conocí al fundador. Esto que les estoy contando a ustedes es del 2012-2013, pero en el 2007 conocí al fundador de Change.org, que se llama Ben Rattray, y mi primera relación con Ben Rattray, cuando yo trabajaba en Changemakers y era uno de los 4 fundadores, mi primera relación con mi jefe de ahora, ¿sí?, es que le hice un juicio, ¿sí? Le mandé una carta documento y le hice un juicio porque él en Change.org usaba la palabra Changemakers en todo el sitio de internet y le mandamos, digamos, una carta bastante violenta, una carta legal, digamos, violenta, diciendo, digamos, que si él tenía ganas de usar la palabra Changemakers, tenía que pagarnos determinada cantidad de dinero para poder continuar, digamos, su uso, porque nosotros la teníamos registrada. Bueno, llegamos a un arreglo, digamos, y fue muy positiva después la relación con Change.org, pero la primera pregunta, digamos, de Ben Rattray cuando yo estaba aplicando al trabajo para Change.org en América Latina fue tremenda, digamos, porque me dijo, yo me acuerdo muy bien de vos, digamos, porque vos me hiciste un juicio. Así que bueno, estas son las cosas que pasan en el sector este de la tecnología y el cambio social, digamos, donde nos conocemos casi todos. Bueno, en 2013 armamos esto que se llama Change.org América Latina, que es un proyecto que empezó, digamos, con algo, digamos, muy pequeño, digamos, pero quiero contarles un poco qué es Change.org. Change.org es una plataforma abierta y neutral en donde puede encontrarse una diversidad de temas vinculados a lo que nosotros llamamos campañas ciudadanas, ¿sí? Esas campañas ciudadanas son en un 99% de los casos, y ya van a ver algunos de los ejemplos que les vamos a dar, creadas por personas, digamos, como ustedes, ¿sí? Es muy raro que una organización empiece una petición en Change.org. Generalmente son personas que tienen algún problema en particular, alguna idea particular, y lo que buscan es simplemente peticionar a las autoridades o peticionar a alguna empresa para lograr algún cambio específico. Siempre digo, digamos, que no hay nada innovador en el modelo de Change.org como objeto social. Objeto social, yo hablo, digamos, siempre de objeto social en relación a cuál es el core o el foco que tiene esa organización, ¿sí? El objeto social de Change.org es ser una plataforma de peticiones online y el objeto en sí es la petición, ¿sí? Ahora, no hay nada innovador en eso, porque peticionar a las autoridades es un derecho constitucional que tiene cualquier persona en cualquier país más o menos, digamos, razonable y democrático en el mundo, y es una de las primeras cosas, digamos, que fueron incorporadas con el nacimiento de la democracia. Ahora, lo innovador de Change.org no está en este objeto social que es peticionar a las autoridades, sino lo innovador es la amplificación que
esto se le da a través del uso de la tecnología de Internet. Es decir, si tradicionalmente una persona en el modelo más clásico de peticionar a las autoridades se para en una esquina, digamos, a buscar firmas para cambiar o conseguir un proyecto de ley y conseguir 100.000 firmas le puede llevar 6 meses o un año, en Change.org eso le puede llevar algunos días o quizás algunas semanas, ¿sí? Lo mismo, digamos, que poner presión sobre algún funcionario en particular en alguna provincia en Argentina o en alguna región en Chile, que lo que busca es un cambio muy concreto para una problemática muy concreta que está pasando ahí. Y seguramente uno de los problemas que esa persona común se va a enfrentar es con la burocracia estatal de tener que ir al lugar, escribir una carta, entrar en todo ese proceso, digamos, burocrático que implica, digamos, idas y vueltas. Y lo que nosotros vemos en Change.org es que estas personas, cuando inician campañas en la plataforma, logran cambios, digamos, muy rápido, producto, digamos, de esta masiva, este masivo apoyo social que tiene una campaña creada por un ciudadano, que a su vez, digamos, genera visibilidad en los medios, a su vez genera visibilidad en redes sociales, y lo que hace es lo que yo digo siempre de imagínense una oficina pública, digamos, llena de archivos, ¿sí? Llena de papeles uno arriba del otro, ¿sí? Lo que logra una petición en Change.org es que algo que estaría acá, en el modelo formal, ¿sí? Empiece a estar acá. ¿Por qué? Digamos, por la exposición pública y por el apoyo ciudadano que tiene eso. Y eso es producto de la tecnología y eso es producto de la capacidad que tienen cada uno de ustedes de, a través de este aparatito, digamos, poder generar presión siempre y cuando, digamos, tengan una plataforma que les permita, digamos, y esté optimizada para lograr eso. En América Latina tenemos 22.800.000 usuarios, ¿sí? Empezamos con mucho menos en el 2013. En el 2013 empezamos con alrededor de 200.000 usuarios que había entre los países que más usuarios teníamos en ese momento. Estos son usuarios activos, ¿sí? Lo cual es un buen punto a aclarar. Un usuario activo para nosotros es una persona que al menos en un periodo de 3 meses hace una acción en la plataforma, ¿sí? Esa acción puede ser desde compartir una petición hasta firmar una petición o a crear una petición. Por supuesto, crear una petición es la acción, digamos, como más sofisticada dentro de la plataforma, y en países, digamos, como Argentina más o menos, se crean alrededor de entre 250 y 270 peticiones por semana, ¿sí? Pero el volumen grande, ¿sí? Estos 22.800.000 usuarios que tenemos en América Latina, tiene que ver, digamos, con gente que firma y comparte peticiones, ¿sí? Es un número muy alto, ahora lo van a ver país por país, pero quería aclarar este punto de usuarios activos, porque muchas plataformas de Internet hablan de usuarios en términos de registros, es decir, personas registradas en la plataforma. Nosotros no usamos ese número de personas registradas en la plataforma porque es un número que no es real, ¿sí? Digamos, por supuesto que hay más personas registradas en la plataforma, digamos, muchos más que 22.800.000 en América Latina, pero muchos de esos son personas inactivas, es decir, que firmaron 1, 2 o 3 peticiones y luego no hicieron otro tipo de acciones. Entonces, nosotros miramos permanentemente ese número y Consuelo lo puede mostrar para el caso, digamos, chileno bien en detalle, porque el año pasado fue un año muy interesante en Chile en términos de crecimiento de usuarios en la plataforma, pero nuestro foco, digamos, es centrarnos en lo que nosotros llamamos la salud de nuestra base de usuarios, es decir, tratar, digamos, de que ese número, digamos, este número de 22.800.000 sea un número que esté en relación con lo que nosotros llamamos el engagement, ¿sí? De estos usuarios en el día a día de la plataforma. Es decir, no me sirve de nada decir que tenemos 40 millones en América Latina cuando, digamos, solamente tenemos 20 millones, digamos, que participan cotidianamente, ¿sí?
y estaríamos como mintiéndonos a nosotros mismos y estaríamos mintiendo al público diciendo que tenemos 40 millones de usuarios. No, los usuarios son los usuarios activos y que en el caso nuestro tenemos esta regla, digamos, que consideramos un usuario activo a aquella persona que hace al menos una acción en un periodo de 3 meses. Podríamos tener otro tipo de reglas, pero creemos, digamos, que esta es la que mejor nos sirve, digamos, para mantener una base de usuarios sana. Estos son un poco los números en el resto de América Latina. Brasil tiene 9 millones de usuarios activos. Digamos, vuelvo lo mismo, digamos, que les expliqué anteriormente, usuarios activos bajo esa definición. México 5 millones, Argentina 3.600.000, Colombia 2.6 y Chile 1.3. ¿Sí? Estos son los, digamos, los 5 países con mayor cantidad de usuarios activos en América Latina. Y el resto, digamos, que son estos países, digamos, que estarían, digamos, como en un segundo nivel de desarrollo. Entre estos, digamos, que acá les mostramos, suman 1.300.000 usuarios más, y el resto, digamos, de esos, el resto está como dividido en otros pequeños países, digamos, que no tienen tanta relevancia en términos de usuarios. Entonces, este es un poco el panorama numérico de lo que significa Change.org en América Latina. Y algo que les quería contar, digamos, es, y lo van a ver claramente en el caso chileno, y por eso les muestro el caso, digamos, de Argentina, para que vean, digamos, un poco cómo ha sido la evolución. Cuando lanzamos en el 2013, decidimos testear, digamos, el modelo en 3 países, digamos, en donde había una penetración de Internet, digamos, muy grande, y por el otro lado, digamos, podíamos testear, digamos, bien el modelo en función de cantidad de usuarios, digamos, de Internet, digamos, y de habitantes. Y esos 3, digamos, fueron Argentina, México y Brasil. Y la verdad que no teníamos, digamos, un template de cómo esto iba a funcionar. Sí sabíamos cómo había funcionado el lanzamiento de Change.org en Europa y en Estados Unidos, pero era un mercado completamente diferente a América Latina. Y ahí nos dimos cuenta de algunas cosas interesantes que tienen que ver, digamos, con lanzar la plataforma, y es esta relación entre contenido generado por los ciudadanos y esto que ustedes llaman storytelling, que para nosotros es clave, digamos, en lo que hacemos, digamos, todos los días. Es decir, la explicación de por qué el crecimiento se da en plataformas, digamos, como Change.org, en términos de cantidad de usuarios y cantidad de peticiones de calidad, digamos, y victorias, que es lo que buscamos, es decir, que aquellas personas que crean campañas logren el objetivo no de firmas, sino el objetivo que se proponen, está 100% vinculado a esta cuestión de la calidad empática que genera, digamos, un contenido creado por una persona común, ¿sí? No es lo mismo una campaña, una petición creada por una organización que hable en un lenguaje organizacional que una mamá, digamos, de un chico, digamos, que está buscando que su seguro de salud cubra, digamos, algún tipo de tratamiento que la empresa de seguro de salud pretende judicializar, ¿sí? Porque le sale mucho más barato judicializarlo que entregarle, digamos, el medicamento que le tienen que entregar. No hay manera de competir, nosotros siempre decimos, digamos, con la historia creada por un usuario de la plataforma que plantea, digamos, una petición como la que acabo de contarles, o cualquier otro tipo, digamos, de petición, pero que tiene un contenido empático y que genera indignación y que a su vez, digamos, genera engagement de usuarios de Change.org y de nuevos usuarios, ¿sí? Otro número interesante que les puedo dar, digamos, para que se den cuenta un poco, digamos, el poder que tiene el storytelling en la generación de volumen, digamos, y de impacto, es que en promedio una buena petición de Change.org, es decir, una petición que tiene el componente este de storytelling, tiene, digamos, un destinatario claro, digamos, tiene una buena foto, ¿sí?
componentes que ahora van a ver en alguno de los ejemplos que vamos a mostrar, más o menos, digamos, trae un 10% de usuarios nuevos. Es decir, que si la petición tiene 30.000 firmas, 3.000 usuarios de esa petición son usuarios nuevos a la plataforma, ¿sí? En un país como Argentina, más o menos por mes se suman como usuarios nuevos entre 250.000 y 300.000 usuarios nuevos. Por supuesto que se caen, digamos, también otros usuarios, ¿sí? Recordando, digamos, un poco la definición que tenemos nosotros de usuarios activos. Hay usuarios nuevos y a su vez usuarios, digamos, que se caen y eso te da un neto que en países como Argentina, digamos, es alrededor, digamos, de 180.000 usuarios nuevos por mes, ¿sí? Como neto. Es decir, la diferencia entre los que se caen y los nuevos. Acá les quiero mostrar algunos ejemplos, digamos, que de alguna manera explican esto de storytelling. Es muy difícil elegir en la cantidad de contenido que hay, en la cantidad de historias y campañas que se han generado, digamos, en la Argentina desde el 2013 hasta ahora, es difícil, digamos, poder en el tiempo que tenemos darles, digamos, como una selección, digamos, de mejores campañas. Yo elegí estas campañas porque me parece que muestran mucho este tema del storytelling, ¿sí? Esta es una campaña clásica que hay en Argentina, ¿sí? De estas hay alrededor de 20, 30 campañas, digamos, muy parecidas a estas, ¿sí? Que son los que nosotros llamamos las campañas, digamos, vinculadas al tema de salud y cobertura de salud, ¿sí? IOMA es lo que nosotros llamamos acá una obra social, digamos, pública, digamos, para los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires. Es enorme, ¿sí? Es una de las obras sociales más grandes. Y esta petición lo que pedía era que IOMA apruebe la cirugía de este nene. La petición, digamos, la creó su mamá, ¿sí? Fíjense, digamos, cómo empieza la campaña. Hola, soy Janet, mamá de Bautista, ¿sí? Mi hijo nació con fisura de labio, bla, bla, bla. Y eso ya, digamos, genera, digamos, una historia y una empatía, digamos, muy especial con la persona que lee esta campaña. Esta campaña tuvo 129.000 firmas. Se declaró como victoria, digamos, porque IOMA terminó cubriendo la cirugía. Generalmente lo que pasa en este tipo de obras sociales públicas, digamos, es que este bebé, digamos, puede llegar, digamos, a los 10 años o quizás, digamos, a la adolescencia sin que la obra social apruebe este tipo de cirugías, digamos, porque lo que buscan, digamos, es a través de la burocracia justamente atrasar, digamos, todo esto y a su vez se suma, digamos, la ineficiencia propia de este tipo de instituciones públicas. Entonces, lo que logra, digamos, la presión ciudadana es poner esto dentro de la agenda de prioridades de esta obra social, que es bombardeada, digamos, por mails de gente que firma la petición, ¿sí? Porque uno, cuando crea la petición, puede poner el mail de destinatario de esa petición, en este caso el mail de la obra social. A su vez, digamos, puede poner el Twitter de la obra social, y cada vez que alguien la comparte en Twitter, es como que autollena, digamos, con el arroba, digamos, de esa obra social. Entonces genera o transforma esto en un severo problema comunicacional, ¿sí? En una crisis de comunicación, digamos, para una obra social que está siendo, digamos, bombardeada a mensajes por 120 y pico de mil personas en un periodo muy corto de tiempo. Este es otro ejemplo también, digamos, interesante, digamos, que es la Declaración de Emergencia Nacional de Violencia de Género en la Argentina. Esta, digamos, la Argentina es un país, digamos, con un serio problema de violencia doméstica, digamos, y hay varios proyectos de declarar la emergencia nacional, que eso implica, digamos, mayor cantidad de recursos, digamos, a las agencias que ayudan, digamos, a resolver este tipo de problemas. Esta es una campaña, digamos, también
de otro tipo de público, ¿sí? Diferente, digamos, a la audiencia, digamos, que les acabo de mostrar en la otra campaña. Y en este caso ven ahí arriba, digamos, que dice 2 respuestas, ¿sí? Los destinatarios de estas peticiones tienen la posibilidad de responder, ¿sí? Y ahí nosotros les generamos un perfil a estos destinatarios, digamos, para que puedan dar su punto de vista y les llega un mail directo a estas 115.000 personas que firmaron, ¿sí? Lo cual es una forma de derecho a réplica que le damos a los destinatarios, que en este caso, digamos, puede ser algún funcionario del Ministerio, digamos, de Género en la Argentina, que seguramente respondió a esa petición y explicó, digamos, cuál es la razón por cuál no la hacen, digamos, o cuál es el proceso que están llevando a cabo para lograr eso. Esta es otra petición, digamos, muy vinculada a temas que vemos mucho en Change.org, que tienen que ver, digamos, con la cuestión del derecho, el derecho animal. Este es un orangutana, digamos, que se generó una petición muy grande de 84.000 firmas para que, producto del cierre del zoológico en Buenos Aires, que es un tema de mucho interés en las organizaciones y las personas que siguen temas de derecho animal, pudieran trasladar a esta orangutana a un santuario, ¿sí? en Estados Unidos. La mayoría de los animales que viven en zoológicos que terminan siendo cerrados mueren, ¿sí? Y bueno, se armó toda una campaña alrededor de esto para que esta orangutana pudiera ir a este santuario en Estados Unidos, y puso un montón de presión al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a tal punto que una de las respuestas, que ahí arriba dice que hay 2 respuestas, una de las respuestas es justamente del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Acá están algunos ejemplos de cómo son las respuestas. En Argentina tenemos más de 200 perfiles de políticos, desde el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires hasta diputados, digamos, y senadores, que lo que hacen, digamos, es responder peticiones dirigidas a ellos. Esto funciona, digamos, muy bien. Empezamos a hacerlo de manera muy articulada el año pasado, con una metodología, digamos, muy, muy interesante, digamos, y hoy ya tenemos más de 200 que responden cotidianamente dentro de la plataforma, y nuestro objetivo es seguir creciendo por este lado. Acá es un poco, digamos, el ejemplo de cómo promocionamos dentro de los destinatarios esta oportunidad de poder responder. Les creamos un perfil verificado, parecido, digamos, al perfil verificado que existe en Instagram, digamos, o en Twitter, en donde chequeamos la veracidad, digamos, de que ese perfil es efectivamente de esa persona, y el beneficio que le damos es esto, justamente, de poder responder a una petición y que esa respuesta le llegue por mail a esos miles y miles de firmantes, lo cual es muy poderoso en términos, digamos, de manejo de audiencias. Así que bueno, me callo acá, digamos, y ahora le doy la palabra, digamos, a Consuelo para que les cuente un poco, digamos, cómo se tomó la decisión que les cuente un poco quién es ella, digamos, cómo llegó a trabajar en Change.org, y así también entender un poco la lógica de por qué Chile es uno de los países estratégicos, digamos, para el futuro, digamos, de Change.org en América Latina, y cómo tomamos la decisión de lanzar de la manera en que lanzamos Change.org en Chile, digamos, y hacia dónde vamos con Change.org en Chile. Así que bueno, Consu, yo te voy pasando la presentación. Dale. Muchísimas gracias, Gastón, súper interesante. Muchísimas gracias. Bueno, hola a todos y todas. Mi nombre es Consuelo, y bueno, un poco siguiendo lo que les contaba Gastón hace un rato, yo les voy a contar un poquito más específico cómo empezó todo lo que ha pasado en Chile, que después les voy a ir contando. Bueno, lo primero es contarles que la plataforma en Chile existe, igual como existe en los demás países, desde 2013. En el momento en que el sitio se traduce al español,
hay varios países activados de forma remota, como Gastón les contaba, como sigue ocurriendo con varios países de Latinoamérica. Pero el año pasado vieron la posibilidad de empezar con Chile un proceso de reactivación también de estos países remotos. El objetivo, obviamente, de Change.org es estar presente en todos los países de Latinoamérica, y el año pasado se tomó la decisión de buscar a una persona que de manera remota, porque obviamente no hay una oficina ni hay un equipo actualmente para trabajar desde Chile, de manera remota tomar entonces la plataforma y empezar a intencionar que las campañas que se crean llegaran más arriba, escalaran, alcanzaran mayor impacto, y construyeran de alguna forma un espacio donde Change estuviera más presente, con el objetivo obviamente de que más adelante Chile también sea como los países que hoy día tienen una oficina, tienen un equipo formado dedicado exclusivamente a las campañas chilenas. Bueno, en ese transcurso empieza la búsqueda de la oficina de Argentina, que es la que está más cerca, es una de las primeras, es de las más grandes, como Gastón les dijo, en Latinoamérica. Así que desde ahí comienza la búsqueda, y yo hasta ahí, por supuesto, no estaba al tanto de que existía esta oficina, no conocía a nadie del equipo, obviamente. Me enteré de esta búsqueda laboral por una página de internet que yo solía consultar cuando estaba buscando trabajo. Y en el contexto de cómo yo llego a encontrar ese trabajo, voy para atrás otro poquito. Yo soy periodista, estudié en la Universidad de Concepción, soy de Concepción, y cuando salí del colegio me planteé la posibilidad de ir a una universidad, que la de Concepción era la alternativa más obvia para los que somos del sur, y para los que somos de Concepción, la Universidad de Concepción es la alternativa más obvia, de las mejores y de las más lindas también. Entonces tenía esta posibilidad de entrar a estudiar algo a la Universidad de Concepción, o de buscar la forma de irme a estudiar a Santiago, porque lo que yo quería estudiar en ese minuto era literatura. Estudiar en Santiago, para una persona que es de región, me imagino que hay muchos de ustedes que lo pudieron hacer, sabrán lo difícil que es. En ese minuto no pude hacerlo, entonces entré a la Universidad de Concepción a periodismo, que era lo que yo más o menos intuía que podía estar dentro del área. El primer intento con periodismo no fue tan exitoso, no estaba muy contenta estudiándolo, así que tomé la decisión de congelar y de ponerme a trabajar para juntar plata y ver qué opciones tenía para estudiar en Argentina. Yo sabía que la educación en Argentina era gratuita, pero era lo único que sabía. No había estado nunca en Argentina, no había vivido nunca en otro país, tenía 19 años, y tomé la opción de averiguar y venirme a Buenos Aires a estudiar a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Filosofía y Letras. Entré, estuve 2 años estudiando literatura, por motivos también de esta misma búsqueda. Algo fui descubriendo sobre que no era literatura, quizás el camino no era lo que yo quería en ese momento, así que en ese minuto vuelvo, después de 2 años viviendo en Argentina, vuelvo a Chile, vuelvo a Concepción, ahí sí retomo periodismo, pero ya con miras de recibirme pronto y empezar a estudiar otra cosa, que era lo que yo me vine a estudiar después, que era arte. En todo este proceso, yo ya tenía la experiencia de haber vivido acá, tenía la experiencia de haber conocido más de cerca la sociedad, conocido más de cerca cómo es un país donde la educación es gratis, que por más que suene distinto, en realidad que por más que suene que no influye tanto en las cosas, influye en casi todas las cosas para mí. Bueno, y cuando terminé periodismo, mi afán entonces era venir a hacer un magíster, que fue lo que me vine a hacer a principios de 2017. Y desde esa fecha, desde principios de 2017 hasta ahora, empecé y terminé el magíster, y en el transcurso de los últimos meses de mi magíster me puse a buscar trabajo, y así fue como encontré de nuevo este aviso. Yo conocía Change.org desde afuera, nunca había iniciado una petición, nunca había firmado una petición. Sí conocía las campañas porque, bueno, en redes sociales y por tener contacto con personas que están involucradas con ciertos aspectos de la sociedad, que les gusta promover y hacer cambios, yo sabía de la existencia de Change.org, pero como les decía, no tenía una participación activa, ni nunca había firmado ni hecho ninguna acción en la página. Así que cuando veo esta convocatoria,
me atrajo desde el punto de vista de la organización, que me parecía súper llamativa, del trabajo que se estaba buscando, del perfil de la persona que estaban buscando. Sabía que iba a haber mucho trabajo digital, sabía que iba a haber mucho trabajo con personas, sabía que iba a haber mucho trabajo remoto con Chile, y sentía que era una súper oportunidad para mí para volver a vincularme con lo que estaba pasando en Chile permanentemente. Obvio, yo seguía las redes sociales, las noticias, mis amigos, mi familia, etcétera, pero volver a involucrarme después de casi 3 años de haber estado fuera. Así que postulé y empecé a conocer el equipo, empecé el proceso de selección, digamos, y una vez entrado me enfrenté también al desafío que estaba pensado para incluir a una nueva persona en el equipo, que era básicamente tomar a las campañas ciudadanas que estaban apareciendo en Chile y darle soporte que involucraba además muchas cosas. El soporte involucra muchas cosas, que es ya también parte de lo que les voy a contar más adelante. Gastón, ¿me pasas por favor una? Bueno, entonces Gastón les hablaba de los usuarios activos de Latinoamérica, de los usuarios activos de Argentina, y yo obviamente les voy a hablar un poquito más de los usuarios activos en Chile. Cuando yo entré, obviamente todo lo que pasó durante el 2019 en Chile, en vinculación con el trabajo activo que vinimos haciendo para incentivar y para impulsar las campañas que ya aparecían, dieron como resultado que este número pasó de la mitad a este. Cuando yo entré era la mitad de este número, y nuestro trabajo también ha duplicado la cantidad de personas que permanentemente, como les decía Gastón, está haciendo acciones en la página. Que aparezca una acción en 3 meses significa que también son muchas personas permanentemente compartiendo, permanentemente firmando, constantemente creando. Yo les voy a contar más adelante también, son personas que crean más de una petición, que han tenido experiencia creando, llegando a la victoria con sus causas, iniciando causas nuevas, y que van encontrando en este espacio la oportunidad de generar esos cambios finalmente. Bueno, así partió entonces todo. Gastón, ¿me pasas a la siguiente? Gracias. Y llegó el 18 de octubre. No les voy a explicar el contexto porque ustedes lo saben mejor que yo. A mí me tomó medio de sorpresa porque, bueno, a todos, ¿no? Pero es difícil y es extraño vivir una situación como esta desde fuera. No digo que sea ni más ni menos extraño, ni más ni menos difícil que vivirla desde adentro, obviamente, pero sí tenía unos componentes que yo vinculo un montón con mi trabajo en Change, porque fue una de las formas, quizás si no la principal de las formas, donde se cruzó mi deseo por estar haciendo algo, mi necesidad y mi urgencia por estar acompañando, ayudando, solucionando o aportando de la manera que pudiera, obviamente con la limitación gigante que implicaba no estar en Chile, para ninguna de las cosas que ocurrieron. Yo la última vez que fui obviamente a visitar a mi familia, a mis amigos, y también a hacer algunas acciones para empezar a posicionar comunicacionalmente a Change.org en Chile. Esto fue en septiembre, fue para el 18. Entonces, vi quizás el clima anterior, obviamente no tenía manera de anticipar lo que iba a pasar, vi el clima anterior y la recepción comunicacional que tuvo Change.org en Chile fue súper buena en ese minuto. Tuvimos un montón de acciones de prensa, un montón de entrevistas. Yo notaba cómo era un elemento súper llamativo, que la gente me preguntaba, que tenía mucha curiosidad por saber cómo funcionaba, y muchos de ellos que conocían querían saber más cosas acerca de qué alcance podía tener. Bueno, no se los mencioné antes, pero de los temas más importantes en Chile hasta ese minuto, hasta septiembre, eran los derechos humanos, el medio ambiente, la salud, la educación. Son temas que siempre estuvieron presentes. Las peticiones se repiten sobre esos temas, siempre hay algo nuevo que preguntar o que pedir sobre esos temas. Entonces, cuando aparece todo esto y cuando llega el 18 de octubre, es básicamente un catalizador de todo lo que ya venía ocurriendo. Nuestro trabajo de impulsar iniciativas, de impulsar, ayudar a impulsar las campañas que aparecían, se vio multiplicadísimo. Gastón, si pasas a la siguiente, por favor. Y entre septiembre y fin de año vimos un aumento del 92% de las firmas, se multiplicó el tráfico, se multiplicaron todas las acciones, la cantidad de peticiones que se creaban semana a semana pasaron al triple o más.
Nosotros en promedio tenemos 150 peticiones semanales nuevas, pasaron a ser 500, 600 peticiones semanales nuevas, así que todo creció exponencialmente y yo también era capaz de notar cómo en eso se reflejaba todo lo que estaba pasando, toda la efervescencia y todas las opiniones, y cuando Gastón al principio de todo les comentaba que era una plataforma abierta y neutral, aquí yo lo noté como en ningún otro momento de mi trabajo en Change. Yo entré en marzo del 2019, o sea, llevo poquito más de un año, y es aquí donde más noté cuán abierta, cuán neutral y cuán reflejo es de lo que está pasando. Aparecieron peticiones de todo tipo, de todo contenido, de todos lados, de todas perspectivas de la situación. Gastón, ¿me pasas porfa la siguiente? Gracias. Porque todos tenían muchas cosas que decir. Personas jubiladas, personas trabajadoras, personas dueños de pyme, emprendedores, como les decía, jóvenes, de todo. Y a todos les entregamos soporte, el mismo soporte que tiene que ver con esto que les comentaba Gastón sobre el storytelling. Es súper importante, no es lo mismo una petición que inicia una persona que puede ser tu vecino, tu familiar, tu amigo, tu compañero de curso, que una persona que tú puedes asociar a una organización, a un lado político, etc. No es lo mismo porque son peticiones eminentemente ciudadanas. Entonces la propuesta de cambio, cuando viene de un ciudadano, es mucho más llamativa y produce más empatía y más convocatoria, definitivamente. Otra cosa que yo vi en este periodo fue el valor que tiene poder generar peticiones en una plataforma digital, que no necesariamente tiene el formato de las manifestaciones convencionales de las que más vimos en este periodo, pero que sí lograban congregar personas que, no sé, que vivían en regiones distintas, pero que tenían el mismo problema, que no tenían la posibilidad de ir a manifestarse a la calle caminando porque tenían alguna condición de salud que se los impedía. Todas estas cosas se reflejaron en ese momento también, y yo fui realmente viendo cómo era un espacio para la convivencia de muchas diversidades de peticiones. ¿Me pasas, por favor, la siguiente? Bueno, obviamente les podría estar hablando 5 horas sobre la cantidad de peticiones que aparecieron y los tenores de cada una y cómo se mostraba estas dualidades o estas diferencias, pero básicamente se los voy a ejemplificar con 2 de las más clave, creo yo. Esta petición apareció el 20 de octubre, o sea, 2 días después de que se produjo todo. Ha sido una de las peticiones con mayor cantidad de firmas que hemos tenido, ha sido una de las peticiones que más tiempo se ha mantenido activa también, porque la persona permanentemente hace actualizaciones, permanentemente hay firmas nuevas, permanentemente hay gente compartiendo esta petición en Twitter o en la plataforma. Bueno, tiene 223.000 firmas y sigue sumando. Es una petición que apenas todo esto partió, puso el acento en uno de los temas principales del que no hemos dejado de hablar desde que esto pasó. ¿Me pasas, por favor, la siguiente, Gasti? Y en diciembre del año pasado aparece esta, cuando ya estábamos pensando en la posibilidad de un plebiscito, aparece entonces otra petición para impulsar esa campaña en el rechazo de la nueva Constitución. Una persona que preocupada también por el futuro y dando los argumentos desde su sector, inicia esta causa, ya tiene más de 18.000 firmas y sumando también, es una petición que permanentemente recibe firmas nuevas, que permanentemente se está moviendo, yo la veo repitiéndose en el tráfico, así que con esto les quiero mostrar que peticiones que proponen A o que proponen no A, permanentemente acerca de cualquier tema, como les decía, derechos humanos, educación, etcétera, presentándose y conviviendo en la plataforma, sobre todo después del 18 de octubre. ¿Me pasas, por favor, la siguiente? Hay peticiones, como les decía Gastón, de carácter estructural, que piden cosas, que piden soluciones que se van a dar en todo el territorio nacional, que piden soluciones de carácter legislativo, cambios muy metodológicos, estructurales de Chile, y otras peticiones que son mucho más puntuales, que tienen que ver con un caso puntual y que también puede replicarse a otros más. Esta petición apareció en el contexto, ahora hace poco, en el contexto de la pandemia, fue de las primeras peticiones grandes que tuvimos en ese contexto,
El temor de Josefina, ella es de Temuco, el temor de Josefina era básicamente la exposición que tenían los trabajadores de todas las tiendas de retail en un mall, y los clientes que hasta ese minuto no declaraban la cuarentena y sin demasiadas restricciones de desplazamiento, iban a seguir yendo. La solución que planteaba Josefina entonces era que cerraran los malls, y que entonces de esa forma no hubiese la posibilidad de que hubiesen aglomeraciones o de que los trabajadores de los malls estuvieran expuestos al contagio. Como todo en ese momento pasó de manera tan dinámica y los anuncios del gobierno eran prácticamente todos los días, esta petición no alcanzó a estar mucho tiempo en la plataforma y rápidamente llegó a la victoria. Aún así superó las 7.000 firmas. A Josefina le dimos obviamente el soporte para que lo hiciera, siempre recalcando en esta cosa que les decía Gastón sobre el storytelling. Cuando yo me comunico con una persona que inicia una petición, lo primero que hago casi es mandarle unas preguntas que para mí son activadoras de este storytelling. Les explico que en general es súper importante para una persona que va a firmar entender lo que está pasando en un lenguaje claro, porque no tenemos por qué asumir que una persona, por ejemplo, sabe los aspectos técnicos de una ley o sabe los componentes específicos de un medicamento. Entonces es súper importante explicarlo en un lenguaje claro, y las 4 preguntas que le mando son las siguientes. ¿Qué te motivó a crear la petición? Y a partir de ahí, ¿cuál es su problema, digamos? ¿Cómo afecta a tu realidad esta situación, lo que está pasando ahora actualmente? Esa es la segunda pregunta que les hago. ¿Cuál sería la solución? ¿Cómo se soluciona este asunto? Y la cuarta pregunta es, ¿quién tiene que solucionar este asunto? ¿Por qué? Porque en esas 4 preguntas yo encuentro la manera de poder ayudarles a contar bien qué pasa, por qué es necesario cambiarlo, qué es lo que hay que hacer para que se cambie, y también en quién recae finalmente la decisión de poder hacerlo. Es claro, yo les explico mucho que al definir la persona que va a estar encargada de poner la solución, vamos a poder pensar, cuando yo firme, cuando yo vea, cuando yo ayude en una acción de redes sociales, a quién estamos yendo a buscar, a quién le estamos yendo a tocar el hombro para que solucione este asunto. ¿Me pasas, por favor, Gasti, a la siguiente? Este caso de Victoria, por ejemplo, también fue súper importante porque Vini es la mamá de Guillermo. Guillermo tiene una condición genética que no ha estado, el diagnóstico no está completamente claro, y él necesita, me lo anoté porque se me olvida el nombre, alimentación enteral domiciliaria. Este tratamiento para Guillermo está contemplado en la ley Ricardo Soto, pero el Hospital Sotero del Río no se lo estaba dando, y no le estaban dando explicaciones claras ni a Vini ni a Guillermo por qué no. Por lo tanto, esto a ellos les implica una complicación tremenda, porque Guillermo no puede alimentarse de una manera convencional y tiene que hacerlo a través de tratamiento, y obviamente no pueden correr con los costos de hacerlo. En ese minuto Vini inicia la petición, yo me contacto con ella, le paso estas preguntas que les dije recién, y entonces Vini me empieza a contar en qué consiste todo este tema. Guillermo estuvo hospitalizado varias veces, ahora estaba en la casa, y literalmente dependía su vida de este tratamiento, pero no la estaban, dicho en bien chileno, no la estaban pescando mucho ni en el Sotero del Río ni en FONASA. Porque es un poco de vuelta a lo que les decía Gastón. Su reclamo probablemente se iba a sumar los otros 400.000 reclamos que recibe FONASA todos los días, y el Sotero del Río también. Pero ¿qué pasó? Cuando iniciamos la petición, pusimos los twitters de FONASA, pusimos los twitters del Sotero del Río, tratamos de llegar entonces con esta exposición y este problema comunicacional a las personas que tenían el sartén por el mango, por decirlo de alguna manera, y 15.000 firmas más tarde, a Vini le llaman por teléfono de FONASA por haber visto esta petición en Twitter, después de nosotros haber hecho obviamente acciones de difusión, y le preguntan qué pasó. Ahí Vini les cuenta lo mismo que les había contado en reclamos anteriores, pero después de todo esto, entonces cuando FONASA le llama por teléfono personalmente, la solución se demoró una semana en llegar, después de haber estado desde marzo, desde marzo del 2019, esta petición la hizo en febrero del 2020, y en una semana se solucionó un problema que llevaba prácticamente un año. Entonces, ese es realmente el impacto y la importancia de que esta petición, como todas las demás, tengan un storytelling tan poderoso y tan potente que logre congregar a 15.000 personas para pedirle a FONASA que le den el tratamiento a Guillermo. ¿Me pasas, por favor, la siguiente? Y esta persona es una de nuestras creadoras de petición que tiene una historia muy potente que contar. Ella inició esta petición para que el cáncer de pulmón fuera incluido en el auge, y la inició hace 2 años.
estuvo peleando con esta causa durante 2 años, y esa es otra de las cosas súper importantes que yo remarco mucho cuando me comunico con una persona, es que además de este storytelling, además de las condiciones que hacen una petición llamativa y que genera empatía, algo vital es el compromiso, porque nadie nos asegura cuánto tiempo va a tomar en resolverse una petición. Imagínate como esta, que requería básicamente un cambio en la ley para incluir una nueva patología en el auge. Son 2 años de constante activación, de constante actualización, de constante movimiento, difusión. Es un trabajo diario y permanente de María Eugenia, hasta que luego de 2 años de estar impulsando y empujando su campaña, llegó a la victoria y su patología fue incluida en el auge. Con su experiencia de victoria y de haber usado esta página, haber insistido tanto tiempo, haber juntado más de 181.000 firmas, y haber logrado que su patología, no solamente para ella, sino para obviamente todas las personas con esta patología, tuvieran cobertura del Estado. Te pido por favor la siguiente slide. Entonces, hace un tiempo vuelve a iniciar otra petición. Esta vez, porque como ya las personas que habían firmado, como ella ya había contado en su historia anterior, tenía cáncer de pulmón, ella tiene cáncer de pulmón en fase 4. Y cuenta en esta petición que, es jubilada, su jubilación está programada para una cierta cantidad de años que no se condice con su esperanza de vida real, y lo que aquí estás pidiendo es retirar el 50% de sus fondos de pensión, porque tiene que afrontar la cantidad de deudas que su enfermedad le ha dejado. Así que con su misma tenacidad, con su misma persistencia, hemos estado trabajando en conjunto para ayudarle a que su petición crezca. Ya va en casi 20.000 firmas y sumando, y la verdad que ella no solamente sabe cómo usar la plataforma y está preparada para afrontar todo el tiempo que esto le demande, sino que está súper convencida de la posibilidad de cambios porque lo experimentó ella misma. Así que no sé si me queda alguna, me parece que no. Eso les puedo contar por aquí, por Chile, no sé si tienen alguna pregunta. Buenísimo, Consuelo, muchísimas gracias. Fue muy bueno ver, conocerte más a vos, conocer más de tu historia y conocer cómo llegaste a donde estás ahora y un poco más de lo que te inspira y a dónde querés llegar. Y de esta movilización y de lo que está pasando en Chile, que claramente a nosotros nos moviliza, especialmente porque lo hemos vivido acá, también nos sorprendió, yo creo que nos sorprendió a todos. Y que también creo que es una gran oportunidad para esta plataforma, para poder canalizar estas peticiones de la ciudadanía. Me gustaría, Pato Corbalán, mi colega, dar lugar a algunas preguntas. Yo tengo algunas ahí pendientes, Vicente se tuvo que ir, pero me dejó una pregunta que después le voy a acercar, pero dejarte un poco a vos, Pato, para facilitar este momento. Sí, obviamente no quiero monopolizar la instancia de las preguntas. Ha sido muy interesante lo que nos han contado de una historia porque se refleja algo que nosotros como sociedad estamos demandando cada vez más, que este tema de una manera como fiscalizadores también. Se te escucha mal, Pato. No sé si es el micrófono. ¿Me escucha mal? Se entrecortó. Ahí se escucha mejor. Sí. Le decía que es una instancia bien importante esto de que están haciendo ustedes a través de la plataforma. Y vinculándolo al área periodística tiene que ver mucho también con el tema de la fiscalización, que es tan propia de nosotros, de los periodistas. Una de lo que me llamó la atención, tanto lo que contó Consuelo, tiene que ver con esto de ir generando peticiones que van logrando bastante adhesión. Una pregunta, una duda que a mí me surge es, por una parte, ¿hay algún tipo de filtro en cuanto a el tipo de petición que se hace? ¿De qué manera ustedes determinan que una petición puede llegar a ser válida o no? Se los pregunto tomando, no sé, un ejemplo. Yo puedo hacer una petición de quiero que alguien me regale un gatito de mascota para mi hijo Pedro, ¿o hay algún tipo de filtro en las peticiones? Muy buena esa pregunta. Y eso tiene que ver, digamos, con... es genial tu pregunta, digamos, porque es una de las preguntas que generalmente me hacen los periodistas. Es la primera pregunta que generalmente me hacen los periodistas. Y
Y esto tiene que ver con algo que dijimos al principio y que capaz lo pasamos por alto, pero lo tendríamos que haber capaz articulado un poco mejor, que es esta cuestión, digamos, de ser una plataforma abierta y neutral. Tu pregunta tiene que ver específicamente, digamos, con este concepto de plataforma abierta. Hay una posición que Change decidió tomar, digamos, en el momento en que decidió lanzar esta plataforma, digamos, y hay otras plataformas de peticiones parecidas a Change, digamos, el competidor, digamos, directo de Change es una plataforma que se llama Avaz, ¿sí? Que después la pueden ver, ¿sí? La decisión de Change.org fue ser una plataforma abierta. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras las peticiones cierren con los términos de uso de la plataforma, cualquier petición es válida, ¿sí? Esos términos de uso de la plataforma son que no puede haber, digamos, lenguaje violento, no puede haber discriminación, digamos, por raza, digamos, o preferencia sexual o lo que sea, no puede haber lenguaje del odio, ¿sí? Y 3 o 4, digamos, temas más muy estándar, digamos, de este tipo de plataformas, digamos, que buscan, digamos, esta apertura, ¿sí? Ahora, obviamente, digamos que casi el 100% de las peticiones que encontramos en Change.org tienen que ver, digamos, con temas parecidos a las peticiones que mostramos como ejemplos, ¿sí? Ahora, el hecho de ser una plataforma abierta implica que haya peticiones, digamos, como la que vos me acabas de nombrar, digamos, que es un muy buen ejemplo, digamos, porque, por ejemplo, nosotros en Argentina los viernes notamos que hay un crecimiento de lo que nosotros llamamos peticiones lúdicas del fin de semana, ¿sí? Por ejemplo, Martín paga el asado del domingo, ¿sí? Esa petición, digamos, puede tener, digamos, 20 firmas del grupo de amigos, ¿sí? Que van a ir al asado, digamos, del domingo, ¿sí? Ahora, ¿es una petición que viola los términos de uso de Change? No, claramente no, ¿sí? Es una petición que no tiene que ver, digamos, con lo que nosotros consideramos que es socialmente importante. Claro, obviamente no es socialmente importante, digamos, que Martín pague el asado, digamos, del domingo, pero, ¿sí? Y acá está un poco, digamos, el punto. Si Change.org empezara a cruzar la línea de decir qué es lo importante y qué no es importante, es muy difícil después volver atrás con eso, ¿sí? Es decir, el cuestionamiento sería, bueno, pero ¿por qué Change.org, digamos, deja esto, digamos, y saca lo otro? ¿Sí? Entonces, en este tipo de campañas, nosotros preferimos pagar el costo reputacional de que existan este tipo de campañas, ¿sí? Hay muchas campañas, por ejemplo, de Minecraft aprobá, digamos, un skin o cualquier cosa, digamos, de videojuegos que, digamos, para nosotros está bien, digamos, que pasen, digamos, porque tienen que ver con preocupaciones, digamos, de gente que está usando, digamos, la plataforma de manera lúdica. No rompen con los términos de uso, ¿sí? Pero no son el volumen, digamos, de peticiones que tenemos, ¿sí? Ahora, volviendo, digamos, a tu pregunta inicial, todo tiene que ver, digamos, con cómo nos posicionamos. Y nosotros nos posicionamos como una plataforma abierta y preferimos pagar ese costo, digamos, reputacional de que existan este tipo de campañas. Otras plataformas tienen una línea editorial, digamos, como mucho más explícita en términos de que la misma plataforma, además de tener las políticas de uso parecidas a las que tenemos nosotros, tienen un equipo de contenido que decide qué es lo que quieren mostrar o no quieren mostrar, ¿sí? Y ahí está atado, digamos, a esto de neutral, digamos, también. La neutralidad, digamos, tiene que ver con que mientras no rompan con los términos de uso, en Change.org puede existir, digamos, peticiones encontradas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Argentina, hace un par de años, digamos, cuando en la Argentina se discutía la ley del aborto, estaban las dos peticiones, digamos, una a favor y otra en contra, y lo que mostraba, digamos, era cuán dividida estaba la sociedad sobre ese tema, porque ambas peticiones tenían más o menos la misma cantidad de firmas, ¿sí? Eso lo vemos en todos los países. Gastón y Consuelo también. En ese sentido, ¿una petición tiene un límite de tiempo de duración mientras está abierta? Porque hay peticiones que
cuesta lo que tú contabas, sobre todo, Consuelo, a nivel local. Nos está mostrando, por ejemplo, esta petición de algunos en pro de una nueva constitución, otros en contra de una nueva constitución. Y por lo tanto tampoco tienen una resolución muy sencilla. ¿Hay un límite de tiempo para mantener abierta una petición, o eso No, también va a depender de cada una de las del tipo de petición que hay detrás? también es una súper buena pregunta y es algo que nos preguntan muchas personas cuando ya han iniciado peticiones. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar o a cuántas firmas tengo que llegar para alcanzar el objetivo? Y es algo súper importante de aclarar porque no hay un tiempo ni hay una cantidad de firmas. No pasa por ahí llegar al objetivo. Si el objetivo de la petición, en el caso de Josefina, que creó esta petición para que se cerraran los malls, tenía que ver con un anuncio del gobierno, va a depender también de cómo esta persona, el compromiso que tenga para empujar esta campaña hasta llegar a los destinatarios que tengan que dar ese anuncio. Ahí radica el objetivo logrado u objetivo no logrado. Entonces hay peticiones que abordan cambios legislativos y que pueden estar años en la plataforma. Tenemos peticiones sobre eso. Hay peticiones que por ejemplo, que se inició para prohibir las carreras de perros. Eso es algo que todavía no se ha legislado, por más que se ha discutido en la Cámara de Diputados, todavía no se legisla al respecto. Entonces son cambios que requieren tiempo, que requieren protocolos, que requieren tratamientos mucho más lentos y peticiones que se resuelven más rápido porque son de carácter más local. Pero en realidad, más que depender del tiempo, de la cantidad de firmas, yo siempre recalco mucho esto, depende fundamentalmente del compromiso y de la persistencia, como en el caso de María Eugenia que yo les contaba, de empujar 2 años un cambio para provocar un cambio nuevo en la ley, por ejemplo. Insisto, para no monopolizar el tema, el espacio de las preguntas, quiero terminar con una que la voy a llevar a mi curso de storytelling. Está muy bien. ¿Ustedes de qué manera evalúan, por la experiencia que tienen, la importancia de la construcción de este relato? ¿Ustedes han podido ver que una petición funciona mejor o ha logrado mayor éxito cuando hay un relato que busca empatizar mediante una emoción, cuando es un relato que busca ser a lo mejor muy potente? ¿Cómo evalúan ustedes el éxito de una petición relacionándolo específicamente con el tema del relato? Excelente. Bueno, contesto yo rápido, digamos, y después Consu capaz si quiere agregar algo más. A mí, yo me hice la misma pregunta en el 2013, digamos, cuando lanzamos Change.org en América Latina. Yo venía del mundo, digamos, de las ONGs, digamos, más tradicionales, ¿sí? Y acá en Argentina, digamos, lo que hicimos fue quería convencerme un poco de este tema del storytelling, de cuán potente, digamos, era una plataforma que yo veía que funcionaba muy bien en España, digamos, y en otros lugares. Yo decía, acá en Argentina esto funcionará. Entonces, le hice hacer un ejercicio a la directora de una organización muy grande en Argentina que en ese momento estaba trabajando en la aprobación de ley de trata de personas, digamos, en la Argentina, ¿sí? Y esa organización era la que manejaba todo el lobby dentro del Congreso, digamos, para que se aprobara, digamos, eso. Y como es amiga mía, digamos, le dije a María, ¿por qué no hacemos una cosa? Porque yo también quiero testear algo en Change. Escribí vos, digamos, la petición, digamos, como organización, directorio legislativo, digamos, y como vos, directora de la organización, contando todo lo que están haciendo, digamos, y cómo querés presionar, digamos, al Congreso para que esto se apruebe. Y hagamos otra cosa, pidámosle a una persona que trabaja con ustedes en todo este lobby, que seguramente tiene mucha gente que ha sido víctima de trata de personas, que escriba también su historia, ¿sí? Como víctima, digamos, de trata de personas, ¿sí? Entonces ella armó un texto, digamos, muy típico, digamos, escrito por una organización en donde decía, somos, digamos, directorio legislativo, una organización que trabaja, bla, 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 en el Congreso, digamos, sí, estamos trabajando por la aprobación de la ley de trata de personas, hay tantos diputados, digamos, que la apoyan y otros que no, firma, digamos, bueno, todo un texto, digamos, muy, muy con un lenguaje típico, digamos, institucional, de comunicación institucional. Y por el otro lado, teníamos esta señora, digamos, una señora de alrededor de 50 y pico de años,
que había sido víctima de trata de personas y que una organización la había prostituido, digamos, desde los 13 años, ¿sí? Y ella empezaba su texto, digamos, el título de la petición era el mismo: aprueben la ley de trata de personas. Ahora, el texto, digamos, de esta señora era: a los 13 años me obligaron a ser puta, ¿sí? Y contaba, ¿sí?, toda, digamos, en un texto relativamente corto, eran 3 párrafos, pero contaba, ¿sí?, lo que había sido su vida desde los 13 años, ¿sí? Y el pedido era el mismo. La mandamos a esos usuarios que teníamos, el algoritmo de Change la mandó, digamos, a los mismos usuarios que teníamos en ese momento, y la petición de esta señora, ¿sí?, con respecto, digamos, a la petición de la institución, ¿sí?, tuvo por 4 más cantidad de firmas, ¿sí? Los mismos usuarios, el mismo tipo, digamos, de gente de derechos humanos, digamos, que firmaba peticiones en ese momento en Argentina, por 4 más cantidad de firmas versus, digamos, una petición de tipo institucional con el mismo título. También usamos los mismos subject lines en los mails, digamos, para que la prueba, digamos, fuera, digamos, contundente. Y eso, Consuelo lo puedo decir, digamos, lo vemos permanentemente, digamos. Esta pregunta que haces vos, digamos, para nosotros te diría, digamos, que es la clave del trabajo que hacemos cotidiano, ¿sí? Qué buen ejemplo. Que en mi trabajo con las personas que crean peticiones, yo creo que una de las principales pegas y de las más importantes es trabajar desde el storytelling, cómo se adueñan de su causa. Porque adueñarse de la causa no solamente tiene que ver con empujarla y con difundirla y con estar como spam pidiendo a todo el mundo que la firme, tiene que ver con nadie mejor que tú me va a poder explicar por qué esto es urgente de cambiar, por qué es tan necesario, por qué tengo que ayudarte con mi firma para que logres que eso pase. Y eso no lo puedo hacer yo, eso no lo puedo hacer una organización en un lenguaje súper elevado, que a lo mejor gente que no está en el contexto no tiene por qué entender. Ninguna causa se entiende tan bien como aquella que te explica por qué a mí me parece que es urgente, porque yo te estoy pidiendo la ayuda. Creo que eso es como vital y que ahí, en esa manera de contarlo, se transmite y se manifiesta ese ownership, esa capacidad de ser dueño de no solo de tu historia, sino de una causa que vas a empujar y que te va a ayudar a ti y a todas las personas que estén involucradas y se sientan incluidas en esa causa. Más allá de esas 4 preguntas que tú contaste, Consuelo, que le hacen ustedes a las personas, ¿ustedes también lo ayudan en la construcción del relato si es que así se necesita? Sí. Sí, muchas veces pasa que una persona puede crear una petición con estas mismas respuestas las mismas respuestas a estas preguntas, pero de una manera mucho más visceral quizás, o de una manera mucho más técnica, y eso quizás tiene que ver con orientar un poco, pedirles que usen el lenguaje claro, pedirles que, por ejemplo, tenemos una petición que estamos trabajando recién con una persona de Putaendo, para que no construya la minera en Putaendo, y yo le decía, una persona que es de Ancud probablemente no sepa dónde queda Putaendo, no tiene por qué saberlo, o no tiene por qué saber por qué es tan importante que no se destruya el valle con esa minera. Es necesario ponerse en ese lugar, es necesario ordenar, es necesario quizás bajar el contenido, el lenguaje, hacer una petición corta, porque yo les explico muchas veces, una persona revisa una petición en la fila del banco, en la micro, entonces todas esas cosas tenerlas en cuenta al momento de reorganizar quizás la misma información que yo les iba a preguntar, pero reorganizarla de manera que no solamente tenga una historia potente, sino que esté contada de una manera que sea útil al servicio de la causa. Yo me entusiasmo con esto, entonces insisto en que no quiero monopolizar y termino monopolizando todo, pero todavía no veo algunas preguntas en el chat, pero ¿cómo lo hacen en ese sentido para chequear que una petición no sea falsa? Uh-huh. ¿Hay algún tipo de...? Porque ahí también yo puedo decir, Sí. quiero, no sé, o estar pidiendo algo que no existe, o estar levantando una causa que a lo mejor no es cierta. Hay de todo en la viña del Señor, entonces puede que suceda. A lo mejor les ha sucedido algo así. ¿Estás muteado, Gastón? Sí, no te escuchamos, está silenciado. Ahí está, perdón. Tengo acá un colapso, digamos, con mis niños en casa, digamos, y por eso me muteé.
Sí, nos ha pasado y es ahí donde entran un poco a jugar la capacidad. Hay un desafío muy grande, digamos, que tenemos nosotros como campaigners, ¿sí? Como el rol, digamos, este es el rol de campaigner, digamos, yo lo fui, digamos, muchos años antes de que el equipo, digamos, creciera, digamos, más. Y ahí Consuelo, digamos, dijo algo, digamos, en donde quizás le agregaría algo más, y es esta cuestión del involucramiento de la persona de Change en la campaña, ¿sí? En donde el trabajo, digamos, nuestro, digamos, no es solo hacer que ese texto, digamos, o que esa campaña, digamos, sea más potente, y ese es un trabajo muy jodido, usando una palabra, digamos, que usamos mucho acá en Argentina, porque quizás vos, a nivel personal, no estás para nada de acuerdo con lo que pide esa persona, ¿sí? Digamos, o sea, ni ideológicamente, digamos, ni moralmente, quizás, digamos, vos te sentís cómodo, ¿sí? Yo no firmo todas las peticiones que hay en Change.org, lo mismo que Consuelo, me imagino que no debe firmar, digamos, todas las peticiones que hay en Change.org en Chile, o las debe firmar para hacer el seguimiento, ¿sí? Pero nuestro deber es darle ese mismo asesoramiento, digamos, a toda aquella campaña que no rompa con los términos de uso. Ahora, en aquellas campañas que nosotros detectamos y se miran todas las campañas que se crean, digamos, en cada uno de los países se miran, tenemos, digamos, como un protocolo interno, digamos, en donde chequeamos, digamos, cuando vemos, digamos, que alguna campaña, digamos, tiene algún tema, digamos, que puede ser sospechoso, ¿sí? Por ejemplo, perfiles, digamos, de personas que crean campañas en Change.org que después nosotros verificamos, digamos, que ese perfil no existe en otras redes sociales. Eso a nosotros nos llama la atención, ¿sí? Chequeamos, digamos, ahí un poco, digamos, si la persona está contando eso, digamos, en otras redes, está usando, digamos, bien la historia. Y ha habido, digamos, casos en donde, por ejemplo, el otro día bajamos una petición en Argentina de un tema muy simple. Una persona creó una petición en contra de Rappi, ¿sí? Está Rappi en Chile, digamos, ¿sí? Creó una petición, digamos, en contra de Rappi, digamos, en donde el usuario de esta persona en Change.org es Rappi te estafa, ¿sí? Nos pareció raro ese usuario. Hablaba de que Rappi lo había estafado a esa supuesta, digamos, persona porque le habían cobrado por un servicio, digamos, que no le habían mandado. Y lo que nos dimos cuenta, digamos, era que era parte de una serie, digamos, de perfiles fake, digamos, hechos en Instagram, digamos, y en Facebook, en donde esa persona, digamos, había posteado, digamos, lo mismo de una campaña, digamos, que en realidad esa persona no había tenido ningún problema con Rappi, ¿sí? Lo que estaba haciendo era una campaña, digamos, de defamación, o difamación, perdón, lo dije en inglés, difamación de Rappi, en donde viola, digamos, el término de uso, ¿sí? De no consustanciar realmente, digamos, el caso por el cual, digamos, está iniciando, digamos, esa campaña, ¿sí? Entonces, ahí entra un poco a jugar estas políticas de uso, ¿sí? Y la mandamos a nuestro equipo de policy. Nosotros tenemos un equipo de policy que no somos nosotros, ¿sí? Ni Consuelo ni yo deciden cuándo se baja una petición, ni en Argentina, ni en Chile, ni en Brasil, porque lo que hace Change es tratar de sacarle la responsabilidad local, digamos, de hacer esa acción, que es una acción muy relevante dentro de una plataforma, porque podés estar coartando la libertad de expresión de alguien. Entonces, hay un equipo de política de Change que lo que hace es evaluar el contenido de esa petición con información que le damos nosotros, ¿sí? Y son ellos los que deciden si al fin y al cabo esa petición debe bajarse. Pero sí, pasa, pero por ejemplo en Argentina en lo que va del año, para darte un número, desde enero del 2020 hasta ahora, bajamos 6 peticiones, ¿sí? Digamos, no es un número tan grande, sí, en relación a la cantidad. Y muchas de las peticiones nos damos cuenta que son fake o otras cosas porque los usuarios pueden reportar, ¿sí? Digamos, okay. Vos como usuario podés reportar y llega un mail, digamos, a nuestro mail de policy. Entonces, generalmente las peticiones que tienen mucho reporte, digamos, de que es algo raro,
las investigamos y ahí nos damos cuenta que hay problemas de política de uso. Súper, gracias. Bueno. Yo tengo una pregunta. Bárbaro. No había asociado que esta era la organización que yo había utilizado, no sé si se acuerdan, cuando estos amigos chilenos se fueron a Malasia y se empezó a generar toda la polémica por el presunto delito, etcétera, etcétera. Y me llamó mucho la atención porque me acuerdo que no sé qué iniciativa tuve, que me metí mucho en el tema y realicé una petición en torno a esto como para que le llegara a Sebastián Piñera. Tuve una muy buena respuesta en muy poco tiempo, pero me gustaría saber cuál es el filtro, como, ¿existe algún tipo de filtro para que esto se difunda a través del mail? A mí me llegan muchos mails diarios de distintas peticiones súper interesantes. ¿O tienen algún método de difusión de estas peticiones o algo así? Consu, ¿querés contarle cómo funciona un poco el algoritmo de envío de campañas con audiencias y eso? Yo quería contestar la pregunta que escribieron por chat, así que responde esta tú si quieres. Ah, ok, bueno, sí. En realidad, digamos, lo que hay, digamos, es un sistema, digamos, de envío. Esos mails que te llegan de Change.org es un sistema de envíos en función de audiencias. Cuando vos te haces usuaria de Change.org y firmás una serie, digamos, de campañas, el sistema, digamos, va entendiendo, digamos, de que vos generalmente firmás peticiones vinculadas o a derechos humanos, digamos, o a salud, cómo funcionan, digamos, muchos de los sitios de internet, digamos, como Amazon, digamos, que tienen, digamos, algoritmos en función de gustos. Acá es exactamente igual, y lo que hace, digamos, es el sistema lo que hace es selecciona determinadas audiencias a las que va probando, ¿sí? Qué performance, digamos, tiene esa campaña, hasta que manda, digamos, un mail a un número, digamos, importante de usuarios, y eso hace, digamos, que la difusión de esa campaña, digamos, crezca. Igual, el número más grande de crecimiento, digamos, no está por el lado, digamos, de esos mails que se mandan, sino de la viralización posterior. Para que se den idea de un dato súper importante, el 60%, ¿sí? Más o menos en todos los países de América Latina, de firmas proviene de WhatsApp, ¿sí? Es decir, de gente que firma la petición y luego la comparte por WhatsApp, ¿sí? Es un número enorme, ¿sí? En mi caso hubo 60%. muy buena respuesta a través de Facebook. Me acuerdo que publiqué También. el link y por Facebook tuvo una ¿cómo se dice? Como que se difundió muy, muy rápido. Fue una muy buena plataforma. Facebook es el segundo después de WhatsApp, digamos. Lo interesante es que hace algunos años era Facebook el primero, digamos, y WhatsApp tomó, digamos, totalmente el control de esto. Sí, esto fue hace como 2 años, creo que fue. Sí, está bien, está bien. Sí, fue hace 2 años. Sí, WhatsApp es inmediato, vos lo compartís en WhatsApp y llamás a la acción al usuario inmediatamente. A mí me llegan, por ejemplo, la que nombró Consuelo de Putaendo, porque me llegan todas las de medio ambiente y vinculadas a la minería, siempre, y firme la de Putaendo. Pero, no sé, ¿querés responder la pregunta de Vicente que dejé en el chat? Que se tuvo que ir a una reunión, pero me dejó esa pregunta para que la... Sí, me parece súper interesante contar también un par de casos sobre eso. Se las leo. Cuando partes un proyecto social, generalmente hay expectativas pensando en cada petición como un proyecto, entendiendo que se vas a lograr la masividad de tu petición. Entonces, ¿cómo manejas las expectativas? Frustración de los usuarios. Este es un punto súper importante, y cuando yo al principio les decía que como campaigners entregamos soporte, es así de amplio, todo tipo de soporte. Como son peticiones que, como yo les dije varias veces, hay que empujarlas a veces durante mucho tiempo. Obvio que en el transcurso de la campaña, las personas que crean peticiones pasan por periodos de decir, bueno, esta cuestión no llegó a ninguna parte, tengo quizás 1000 firmas, pero nadie me contesta, no, siento que me esfuerzo y que no va para ningún lado. Y en ese contexto creo que el trabajo de acompañamiento que hacemos permanente de peticiones que llevan meses, años en la plataforma, tienen que ver con eso, con permanentemente estar reiterando lo importante que es comunicarte con los firmantes, porque no es solamente un clic, en este caso es un compromiso de personas que dejan comentarios, que comparten el link de tu petición con sus contactos de WhatsApp, que junto contigo están involucrados en sacar adelante esa causa. Y tengo dos anécdotas que justo me pasaron esta semana, que creo que tienen mucho que ver con esto. Françoise de Santiago, ella es enfermera,
inició una petición hace unas semanas atrás para que, antes de que empezara la cuarentena total, para que a las personas que cuidan a los hijos de los trabajadores de la salud les dieran un salvoconducto especial, porque les pasaba a todos o a todas que al ir a trabajar en los hospitales, en turnos gigantescos, en horarios súper extraños, muchas veces no tenían con quién dejar a los hijos. Entonces François inicia la petición, rápidamente alcanza un número importante de firmas y pasadas las semanas, como seguían entrando y saliendo comunas de cuarentena, pero este tema no se resolvía, empezó con una especie de crisis porque no veía que fuera a ninguna parte esta cuestión. Y ahí la conversación que yo tuve con ella me dijo algo así como, es que ¿sabéis qué pasa? Que siento que estoy sola en esta cuestión, como que tú nomás me pescas. Y yo le decía, o sea, yo y las 12.000 y tantas personas que firman tu causa, porque hay 12.000 personas que están de acuerdo contigo, que te están ayudando a impulsar esta cuestión, y que junto contigo insisten al ministro, insisten a la subsecretaria, insisten al presidente para que esto se convierta en realidad para ti y para todos los trabajadores de la salud. Entonces cuando yo le decía esto, me decía, sí, tienes razón. De repente no logran medir el impacto, que son 12.000 personas. No sé cuántos estadios de fútbol sea eso, porque soy pésimo para sacar esas cuentas, pero es mucha gente la que está empujando esa causa contigo. Entonces, ese manejo de la expectativa y de la frustración quizás tiene que ver con eso, con volver un poco al origen, a ver cuánta gente te apoya, a ver cómo va saliendo adelante y que las acciones para escalar la petición pueden llegar, por ejemplo, este otro caso que les quería contar. Camilo se ganó una beca para posgrado en el extranjero, el sistema de becas Chile, y no sé si se enteraron, pero hace poco hicieron un tremendo recorte presupuestario y mucha gente se quedó a puertas de iniciado en la convocatoria sin posibilidad de postular. El inicio de la petición ya lleva varias semanas, ha estado incansablemente actualizando, haciendo acciones de difusión, etc. Y yo lo hinché, pobre. Después me agradecía, pero lo hinché para que activara, porque ayer se dio la posibilidad de que él expusiera sobre esta causa en la Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputados. Yo le decía, después de arreglar mucho, de presionarlo quizás un poquito para que llegara, para que se atreviera, para que diera el paso, lo dio, expuso, habló de la campaña, perfecto, y en la noche me agradecía. La comisión sesionó a las 5:30 de la tarde, me escribió en la tarde y me agradecía, me decía, pucha, dije esto, dije lo otro, hubo gente que me dijo que faltó esto y lo otro, y le decía, sí, bueno, siempre va a haber gente que crea que puede ser de otra manera, pero no cualquiera llega a exponer sobre una causa en la Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputados. Le habló de frente a la directora de Becas Chile, le habló de frente a, no sé, 8, 9 parlamentarios, y expuso su causa durante 20 minutos, y la verdad que eso es algo tremendamente grande que logró él, con su empuje, con sus ganas. Así que, nada, expectativa y frustración es algo que siempre está en el juego, pero también parte de nuestro acompañamiento tiene que ver con eso, con seguirlos impulsando a que avancen su causa. Wow, qué bueno. Gracias, Consu. No, qué bueno. Ahí estaba hablando con Vicente diciéndole que ahí va a encontrar en la grabación su respuesta. Yo tenía bueno, ustedes son claves para la movilización de estas causas y justamente para el impacto que la causa tiene. Pero una pregunta que me había quedado de lo que había presentado Gastón, que él también habló de los destinatarios y habló de figuras políticas que ya están tomando un rol que creo que antes no lo tenían en la misma plataforma. También por el lado de la movilización, ¿qué movilización ustedes hacen respecto a estas figuras políticas, estas figuras que de alguna manera son las que tienen que dar respuesta a esas causas? ¿Hay una movilización detrás? ¿Hay un engagement de esas personas? ¿Cómo lo están manejando? Estás en mute, Gasti. Ahora. No. Ahí está, ¿me escuchan? Sí. Sí. Hay un lobby, diría, atrás de eso, digamos, y lo que tenemos, digamos, es tenemos gente dentro de Change.org, digamos, que hacen el mismo trabajo de Consuelo, digamos, pero que se especializan, digamos, en trabajar, digamos, con ese tipo de audiencias, que es una audiencia que busca otro tipo de cosas dentro de Change.org. No buscan firmas, digamos, ni buscan que su campaña, digamos, crezca, sino que lo que buscan es, bueno, cuál es la mejor manera de poder responder, digamos, a una crisis comunicacional que estoy teniendo, ¿sí? Y eso es muy interesante porque desde el punto de vista de los
tomadores de decisiones, lo que hemos visto, digamos, es que al principio miraban a Change, digamos, como una plataforma en donde decían, uy, no quiero hacer nada, no quiero responder, digamos, porque se me puede abrir una caja de Pandora, ¿sí? Digamos, que es la típica, digamos, versión, digamos, más conservadora, digamos, de la comunicación política. Y lo que nos dimos cuenta, digamos, es que mostrándole, digamos, a estas personas, digamos, a nosotros nos sirvió mucho la experiencia con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Que es una ciudad enorme, digamos, y que él responde una petición por semana, ¿sí? Ahí pudimos entender cuál es la lógica, digamos, de esta gente, digamos, que es una lógica, digamos, en donde ven que siempre, potencialmente siempre hay una operación detrás, digamos, de estas cuestiones, y son muy adversos, digamos, a tomar el riesgo comunicacional de querer contar algo, ¿sí? Ahora, lo más interesante, o lo que los descolocó totalmente, es poder saber que las campañas estas son justamente generadas, digamos, por vecinos de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y que los firmantes de esas peticiones son gente que en 4 años va a votar, ¿sí? Digamos, o que en 2 años, digamos, va a votar. Y ahí les cambia completamente, digamos, la lógica, ¿sí? Por ejemplo, todos los materiales de comunicación que nosotros tenemos para enganchar a políticos, digamos, a que respondan peticiones, no usan el mismo tipo de contenido, de lenguaje que nosotros les presentamos acá, sino que nosotros, por ejemplo, hablamos de la relación entre usuarios y padrón electoral, ¿sí? Por ejemplo, si queremos convencer al gobernador de Mendoza, ¿sí? De que responda a peticiones de Mendoza en la plataforma, lo que le decimos es cuánto es ese número de usuarios que tenemos en Mendoza en relación al padrón electoral, digamos, que hay en Mendoza. Y ahí es cuando dicen, qué interesante, digamos, ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ninguna plataforma, ni Facebook, ni Instagram, ¿sí? Por más que haya una diferencia enorme entre tecnología, entre Change.org, digamos, y esas plataformas, le ofrece, digamos, una audiencia segmentada en un tema, digamos, en particular, ¿sí? Y es un tema a veces de pura gestión, que puede ser, digamos, el que contaba con respecto, digamos, a esa represa, ¿sí? Así que sí, digamos, respondiendo a la pregunta de Pato, tenemos, digamos, como una estrategia de comunicación muy diferente, digamos, para que esta gente responda a peticiones, y ahí nos volvemos, digamos, un poco más pragmáticos, diría. Buenísimo, gracias Gasti. Perdón, me están pidiendo, yo sé que nos pasamos un poco del tiempo, quería agradecerlo, nos están pidiendo ahora que cerremos, escucha que no hay más tiempo para preguntas, pero bueno, la verdad, súper interesante. Consuelo, Gastón, muchísimas gracias por todo este tiempo que nos han dedicado, los ejemplos fueron súper prácticos, el contenido detrás de esos ejemplos también creo que nos llegó a todos. Hay mucho por seguir hablando, pero bueno, agradecerles, tenemos sus contactos, vamos a compartir la presentación. Y, ay, Juan Pedro, perdón, tenés una pregunta más ahí que me están pidiendo que cierre. Si la hacemos rápido, antes de que me maten. Eso también. Juan Pedro. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, bueno, disculpa si no era muy rápido, es que la estaba pensando bien antes de decirla. Ya, no, es que yo sí igual sí estaba más o menos familiarizado con el tema de Change.org, sí lo había visto anteriormente. Y con respecto a lo que mencionaban como, a ver, yo no juego Minecraft, pero por ejemplo yo juego otros juegos o veo unas series o películas y ya sé que esos son temas que tal vez ustedes no consideren como una prioridad, como una petición que sea como una prioridad, pero igual considero que no deberían ser minimizadas porque, por un lado, yo tal vez no conocería Change.org si no fuera porque yo me interesé en que haya una temporada nueva de una serie que a mí me gusta, por ejemplo. Y eso me presentó la plataforma y yo de ahí en adelante me fui metiendo en temas más importantes. Entonces mi pregunta... sí, disculpa. Bueno, entonces mi pregunta iba con respecto a eso, como que con respecto al filtro. Si yo contesto o sea, si yo participo de una petición sobre un tema como un tema de entretenimiento, un tema de una serie, de una película,
¿por qué a mí me recomiendan otras peticiones que tienen que ver con temas de política que no están tan relacionadas con el tema que yo contesté ¿Me entiendes? Sí, te entiendo perfecto. Bueno, primera respuesta rápida. Estoy 100% de acuerdo con vos y por eso, digamos, Change.org, digamos, no filtra entre peticiones serias y peticiones no serias, porque no consideramos que Change.org es una organización que tiene que tomar esa decisión, ¿sí? Eso lo considera el usuario, digamos, ¿sí? Hay muchos usuarios y mucha gente, digamos, que quiere firmar, digamos, ese tipo de peticiones y es la libertad, digamos, de expresión, digamos, la que prima, ¿sí? En relación, digamos, a cómo funciona, digamos, el algoritmo de Change, la manera, digamos, en que funciona es una manera, digamos, muy compleja, digamos, lo que hace, digamos, es va probando, digamos, un poco qué otro tipo de campañas, digamos, le pueden llegar a interesar, ¿sí? A ese usuario. En el caso tuyo en particular, puede ser, ¿sí? Que vos entres dentro de un grupo de usuarios, digamos, bastante grande, digamos, en Change.org, ¿sí? Que Change.org no tiene detectado, digamos, como usuarios que se pueden encapsular, digamos, dentro estrictamente, digamos, de una causa, digamos, en particular. Entonces es muy posible, digamos, de que vos estés recibiendo, digamos, peticiones, digamos, mucho más random que otros usuarios, ¿sí? Eso pasa, digamos, y pasa en un porcentaje muy grande en todos los países, digamos, en donde operamos. Muchísimas gracias. Perdón, me siento como en la televisión, pero se nos acabó el tiempo y lo tenemos que dejar. Pero los invito, chicos. Sé que hay muchísimas preguntas. Raiza estaba un poco más vinculado a lo que preguntó Juan Pedro. Los invito, sí, a conectar a los chicos por sus correos electrónicos. Los dejaron acá, son súper abiertos, así como lo vieron en la presentación. No duden en escribirles. Aprovechenlos. Les agradecemos el interés, sobre todo, la participación. Gracias, Pato, colega, por el involucramiento. Gasti, Consuelo, fue un placer, sobre todo Consuelo, que no te conocía, conocer un poco más de sus vidas. Gracias por compartir esto con nosotros y, bueno, un gusto, la verdad, y seguiremos Gracias trabajando. a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta Un luego. abrazo. Estén muy bien. Buen jueves.